Hola, mi nombre es Jaime, soy logopeda en el Hospital La Fuenfría de Madrid. Hoy quiero hablarles de la atención en la disfagia en la atrofia multisistémica. Vamos a intentar hablar acerca de un enfoque centrado en soluciones. Mi idea es hablarles desde el cribado hasta la adaptación, entendiendo por adaptación el poder facilitar que la persona se adapte a una nueva situación, que puede ser el tener problemas para poder tragar alimentos o poder masticarlos. Tenemos que tener en cuenta que la disfagia orofaríngea es una dificultad que va a impedir transformar, manejar y tragar los alimentos. Un acto tan cotidiano como poder alimentarnos se puede ver alterado en cualquier persona que padezca disfagia orofaríngea. Y esto, a su vez, supone un riesgo de malnutrición, porque la persona puede tener más dificultades para poder tener acceso a alimentos sólidos, deshidratación, porque la persona tiene más dificultades para poder acceder a líquidos de la vida diaria o el propio agua, más riesgo de patología respiratoria y, por supuesto, de sufrir atragantamientos. Y no debemos olvidar que existe una alta prevalencia de disminución de calidad de vida, porque muchas veces hablamos solo de signos clínicos que vemos en la esfera médica puramente como si solo la salud fuera que nuestro organismo funcione bien, y no tenemos que olvidar que el ser humano se desempeña en la vida diaria a través de la alimentación, y un problema con los alimentos puede hacer que disfrute menos de su vida. Si atendemos a el último documento publicado en 2021 por un conjunto de expertos acerca de la atrofia multisistémica, se menciona con una alta prevalencia la presencia de disfagia orofaríngea en personas que padecen atrofia multisistémica. La prevalencia es muy diversa, porque la prevalencia va desde un 31% a un 78%. ¿Por qué? Porque como no existen herramientas específicas para detectar y evaluar la disfagia en atrofia multisistémica, dependiendo de la herramienta que utilicemos, vamos a poder detectar a más o menos personas. Si yo, por ejemplo, utilizo una herramienta que está basada solo en un cuestionario, tendré un poder predictivo muy pequeño y solo podré detectar a 3 de cada 10 personas. Si tengo a mi disposición un laboratorio de evaluación instrumental de la deglución, podré detectar a más personas. Por lo tanto, dependiendo del método que utilicemos para evaluar a la persona, podremos tener más o menos prevalencia, y esa prevalencia irá desde el 30 hasta casi el 80% de disfagia orofaríngea. También, de acuerdo a este consenso de autores, podríamos decir que en el caso de la atrofia multisistémica nos vamos a encontrar dos fenotipos habituales de disfagia. Un fenotipo que podríamos llamar tipo Parkinson, parecido al que padecen las personas con enfermedad de Parkinson, y un fenotipo tipo ataxia, que sería más parecido a aquellas personas que tienen problemas a nivel cerebeloso. El tipo Parkinson lo solemos relacionar más con dolencias o afectaciones en los que las personas nos refieren cierta rigidez de sus estructuras y una tendencia a la apraxia, mientras que cuando nos encontramos fenotipos más dirigidos a el tipo atáxico, lo que solemos encontrarnos es más dificultades para coordinar correctamente la respiración y la deglución. Estos son los dos fenotipos más habituales, pero podemos encontrarnos patrones mixtos o patrones que pueden estar, digamos, influenciados por otros fenotipos típicos en disfagia, como puede ser el fenotipo del adulto mayor por presbifagia, por disfagia sarcopénica, o personas que han sufrido previamente ictus o alguna patología oncológica. Entonces, estos fenotipos se pueden ver alterados por otras situaciones que hayan podido afectar a la persona en su vida. Cuanto más adulto, cuanto más mayor sea la persona, más es posible que se vea afectada por otras cosas que influyan y alteren este fenotipo. No se nos tiene que olvidar que la farmacología que reciba la persona también puede influenciar y modificar
este fenotipo, entonces no vamos a encontrarnos siempre dos fenotipos claros. Por lo tanto, dada la prevalencia y la existencia de la disfagia en la atrofia multisistémica, vemos que es importante detectarla. Para poder detectar la disfagia, tenemos diferentes posibilidades. Cuestionarios para pacientes, cuestionarios para profesionales sanitarios y técnicas exploratorias. Estas propuestas suponen un cribado de la disfagia. ¿Qué quiere decir? Que van a ser herramientas que yo puedo desarrollar en una población en la que no sabemos si las personas tienen disfagia porque no han sido diagnosticadas, para poder detectar gente que está en riesgo. ¿Qué quiere decir? Estas herramientas no van a suponer un diagnóstico de la disfagia, simplemente van a valer para poder detectar a una población que esté en riesgo. No tenemos cuestionarios para pacientes específicos en atrofia multisistémica, pero sí tenemos cuestionarios en enfermedades neurodegenerativas afines que sí se pueden aplicar en atrofia multisistémica. Tenemos como patrón el cuestionario DIMUS. El cuestionario DIMUS es un cuestionario que se empezó a aplicar en personas con esclerosis múltiple, que inicialmente consistía en 14 preguntas, pero a día de hoy se quedó en un cuestionario de 10 preguntas que el paciente tiene que contestar con sí o no. Dependiendo del número de sís, obtendrá tantos puntos hasta 10. Este cuestionario tiene un punto de corte de 3. ¿Qué quiere decir? Que si el paciente obtiene en el cuestionario 3 puntos o más, 3 sís o más, significa que esa persona estaría en riesgo de padecer disfagia. No quiere decir que tenga disfagia, puede no tenerla, pero justificaría que esa persona siga siendo evaluada en un servicio especializado. Como decía, este cuestionario en 2020 se validó para esclerosis múltiple con 10 sencillas preguntas que las personas contestan sí o no. Este cuestionario, utilizándose tal cual, se validó en otras enfermedades neurodegenerativas, como puede ser el Parkinson. Y de ahí surgió el DPARC, que es el mismo cuestionario validado en personas con Parkinson. Ese mismo cuestionario se validó con personas con esclerosis lateral amiotrófica y se llamó DIALS. Por lo tanto, podríamos proponer la aplicación del DIMUS en atrofia multisistémica. Incluso se le podría llamar DIAMS. Esto sería tan sencillo como coger una población de atrofia multisistémica, utilizar este cuestionario y validarlo como posible con un punto de corte. El punto de corte inicial puede ser 3, pero a lo mejor en otras enfermedades el punto de corte puede ser 2 o 4. Son 10 sencillas preguntas que la persona que padece disfagia contesta sí o no. Dependiendo del punto de corte, tendría más o menos riesgo. Por eso es un cuestionario para pacientes. Tendríamos cuestionarios para profesionales y técnicas exploratorias. Entonces, tenemos un cuestionario único en enfermedades neurodegenerativas que consta de las dos posibilidades. Este cuestionario, que es una evaluación clínica de la disfagia en enfermedades neurodegenerativas, se validó con población con enfermedad neurodegenerativa. Si bien es cierto que en esa validación no existen personas con atrofia multisistémica, sí que es verdad que dentro de esa valoración existen personas con Parkinson, con parkinsonismos y con ataxias. De acuerdo con la última publicación de consenso de autores de 2021 para atrofia multisistémica que remitía al inicio de mi intervención, las herramientas dirigidas a enfermedad con Parkinson podrían ser dirigidas a personas con atrofia multisistémica. Por lo tanto, este podría ser un cuestionario basado en técnicas exploratorias y en cuestionario para profesionales que podría ser utilizado para que los profesionales que atienden de primera mano en atención primaria a pacientes que tienen enfermedad pero que todavía no han sido diagnosticados de disfagia podrían utilizar. El cuestionario tiene dos partes. Una primera parte, que es una anamnesis con 7 preguntas que el paciente evalúa, el técnico, el profesional, evalúa de 0 a 4.
Estas preguntas permiten obtener un punto de corte. Si el paciente obtiene de 0 a 1,5, no existiría signos de disfagia. A partir de ahí, este cuestionario, en la primera parte, en la anamnesis, nos permite saber si existen signos de disfagia de carácter moderado, severo y profundo. Nuevamente, no significa que la persona tenga disfagia, pero existe una alta posibilidad que la pueda padecer. Este mismo cuestionario tiene una segunda parte basada en técnicas exploratorias, donde el profesional ofrece una pequeña cantidad de agua al paciente, una pequeña cantidad de producto semisólido, como puede ser un puré o un yogur, y una pequeña galleta, donde el paciente, viendo el técnico, viendo cómo el paciente lo come, rellena un pequeño cuestionario donde nuevamente obtiene una puntuación donde el profesional puede saber si existen signos de disfagia. Este cuestionario tiene una puntuación final en base a la puntuación más alta de ambas partes, donde el profesional puede hacer una prescripción a un servicio de evaluación especializado diciendo si existen signos moderados de disfagia con riesgo de aspiración o si la persona tiene un alto riesgo de aspiración. Por lo tanto, este cuestionario para profesionales, que también permite una técnica exploratoria, permitiría ser una herramienta para que en los centros de atención primaria se pudiera detectar a personas con atrofia multisistémica que están en riesgo de padecer disfagia. Si nos ceñimos a la publicación que validó este cuestionario, tenemos que existe una alta sensibilidad y una alta especificidad para poder detectar a fenotipos tipo Parkinson y tipo atáxico. De acuerdo a las investigaciones dirigidas a personas con disfagia, sabemos que un cuestionario válido para poder aplicarse en personas con disfagia debería tener como mínimo por encima de un 60-70% de sensibilidad y especificidad para poder ser lo suficientemente efectivo para poder detectar a personas en riesgo de padecer disfagia. Este cuestionario entraría dentro de esas cualidades. Por lo tanto, podríamos contar con herramientas como es el DIMUS aplicado a atrofia multisistémica y el protocolo de evaluación de enfermedad neurodegenerativa. Gracias a la aplicación de estas técnicas, podríamos señalar en rojo a un tipo de población que podría estar en riesgo. Pero esta población simplemente queda señalada en rojo. ¿Qué quiere decir? Que esta población está en riesgo de padecer disfagia y por tanto podría tener mayor malnutrición, deshidratación o más riesgo de tener patologías o ser más vulnerable, pero no significa que tenga disfagia. Por lo tanto, estas personas deberían ser dirigidas a un servicio especializado de análisis de la deglución, donde se apliquen técnicas más específicas basadas en evaluación clínica de la deglución y evaluación instrumental para poder terminar de diagnosticar si la persona tiene disfagia o no. Solo si diagnosticamos correctamente a la persona, sabremos que las normas y pautas que le vamos a dar para modificar sus alimentos son efectivas, porque hay que tener mucho cuidado de recomendar adaptaciones de alimentos a personas que realmente no tienen disfagia, porque una pauta mal aplicada, de mismo modo, nos puede llevar a malnutrición o deshidratación. Les pongo un ejemplo. Si yo simplemente paso un cuestionario a una persona y le digo que tiene disfagia a líquidos y le mando un espesante para espesar todos los líquidos de la vida diaria sin asegurarme que tiene disfagia, yo puedo llevar a ese paciente a la deshidratación porque va a tener menos acceso a los líquidos sin yo haberme asegurado que realmente necesitaba esa medida. Todas las personas en sospecha de padecer disfagia deberían pasar por un examen instrumental de la deglución, donde, por medio de la fibroendoscopia, introducimos un fibroscopio flexible vía nasal y podemos analizar sus cuerdas vocales. En este caso, esto está basado en un estudio donde se vio que en atrofia multisistémica podemos evaluar un deficitario movimiento de las cuerdas vocales. En la parte superior verán unas cuerdas vocales que se mueven cuando una persona inspira, expira o incluso cuando hace un movimiento haciendo un sonido vocálico. Si lo comparamos con personas con atrofia multisistémica, cuando evaluamos simplemente haciendo una fibroendoscopia a una persona con atrofia multisistémica, ya empezamos a ver que el movimiento de las cuerdas vocales es diferente. Por lo tanto, esta sería una buena prueba para poder evaluar a una persona con riesgo de disfagia.
En este caso, van a ver una fibroendoscopia de un paciente, estamos entrando, y esto sería su laringe. Lo que ven al fondo es sus cuerdas vocales y gracias a esto podemos analizar el movimiento. Aquí el paciente está respirando, estamos evaluando su sensibilidad, ven que las cuerdas vocales se cierran cuando está fonando, vuelve a inspirar, cada vez que inspiran se abre y podemos ver un rango de movimiento. Con la punta del fibro estamos evaluando su sensibilidad y vemos que esa laringe responde. Por lo tanto, podríamos decir que es una laringe competente gracias a que estamos evaluando por un medio instrumental. Esta evaluación instrumental se complementa con evaluaciones clínicas donde vemos cómo el paciente bebe agua en diferentes volúmenes, yendo un poco más lejos de las pruebas que se hicieron en la técnica exploratoria. Hacemos test de eficiencia masticatorias como puede ser el test de la galleta cracker o incluso muchas veces el paciente trae alimentos de su casa y evaluamos bien haciendo una observación de ingesta, bien haciendo una evaluación instrumental, cómo lo está comiendo. De hecho, aquí podríamos ver a un paciente que está comiendo tortilla de patatas, que es muy típica en España. Entonces, vemos un movimiento de bamboleo mientras está masticando la tortilla. Nuestro objetivo es saber si cuando traga la tortilla queda alimento en la zona o hay alimento que se va por otra vía. Ha tragado tortilla y la laringe sigue limpia. Entonces, al paciente le vamos dando varios trozos para ver cómo se está alimentando con la tortilla. Dentro de un rato verán que empieza a aparecer un trozo de tortilla que se nos va a colar por la parte de la lengua. Lo identificarán rápidamente por el color. Aparece ahí la tortilla y vemos que, aunque entra de manera prematura en las cuerdas vocales, bueno, vemos que el paciente la elimina y no hay restos que se van por la vía aérea. Entonces podemos examinar al paciente incluso mientras come alimentos de la vida diaria. Por lo tanto, mediante este tipo de exámenes ya podemos colorear en diferentes colores a los pacientes porque tenemos más información. Podríamos ver pacientes que con atrofia multisistémica, pero que todavía no están en riesgo porque no padecen disfagia y por lo tanto se podrían beneficiar de un enfoque preventivo pedagógico, pacientes en amarillo, que son personas que hemos detectado alguna anomalía, pero se pueden seguir alimentando con alimentos tal y como lo están haciendo con algún tipo de pauta, donde les vamos a introducir en un programa de un enfoque adaptativo compensatorio, y pacientes que claramente están en riesgo y necesitan hacer cambios, donde vamos a entrar en un enfoque adaptativo sustitutivo. Nuevamente, insisto, esto simplemente con un cribado no lo podríamos lograr. Entonces, a todos estos pacientes los vamos a clasificar y dependiendo del estado de cada uno, a cada uno le podemos ofrecer un tipo de intervención desde su propia asociación. Las asociaciones se pueden organizar por diferentes tipos de enfoque y a cada persona poder ofrecer de manera grupal un enfoque de tratamiento más organizado. De acuerdo con el consenso de autores, podríamos decir que las estrategias utilizadas en enfermedad de Parkinson nos podrían ser válidas, pero normalmente los enfoques que mejor se recomiendan es la adaptación del alimento, incrementar la higiene oral de los pacientes en sospecha o que tienen disfagia, un mejor control postural durante las ingestas y a día de hoy no se recomienda el uso de sonda nasogástrica o PEC como formas alternativas de la alimentación. Por lo tanto, es muy importante que las personas con atrofia multisistémica reciban un seguimiento de un profesional que normalmente suele ser el logopeda, fonoaudiólogo, speech therapy, terapeuta del lenguaje, dependiendo del país donde vivan. Por lo tanto, es importante que haya problema o no, se siga haciendo un buen seguimiento. Por lo tanto, y para terminar, hablaríamos de diferentes posibilidades de atender a las personas con disfagia con atrofia multisistémica, teniendo en cuenta que tenemos abordajes recomendados por expertos, porque hay muy poca evidencia científica en atrofia multisistémica, y posibles líneas de trabajo en base a estudios que se están haciendo. Terminaré enseñándoles un tipo de propuesta que se utiliza en su momento en enfermedad de Huntington, asociación en la que yo trabajé bastantes años, y el grupo europeo sacó una especie de modalidad de trabajo que puede ser muy interesante en base a estos abordajes.
De acuerdo al consenso de autores, tendríamos una serie de abordajes que serían recomendados. El primero y más importante es la adaptación de los alimentos. Es importante que las personas que tienen disfagia se adapten los alimentos. También es importante que las personas que no tienen disfagia se les haga un buen control y sepan en qué momento adaptar los alimentos. No hay que adaptar los alimentos. Si la persona no lo necesita, hay que ser raudo y veloz en adaptar los alimentos antes de que surjan problemas. Para eso, lo mejor es la información. Existe un marco común teórico para la adaptación de los alimentos en las personas con disfagia de carácter mundial, que sería la ITSI. La ITSI propone un código numérico basado en diferentes niveles marcados por colores para poder adaptar líquidos y sólidos. Por lo tanto, a la persona se le ofrecería un número o una forma de adaptación de sus líquidos y un número o una forma de adaptación de los sólidos. El marco ITSI es un marco libre que pueden encontrar en Internet en www.itsi.org y de forma gratuita tienen acceso a todos los formatos de adaptación en diferentes idiomas, desde el español al inglés al chino. Por lo tanto, ahí no quiero perder tiempo en algo que pueden encontrar, encontrarán iconografías para saber cómo pueden adaptar los alimentos, teniendo en cuenta que hay unos niveles para los sólidos, desde ofrecer a una persona un formato puré, a una dieta picada o chafada con salsa, un troceado pequeño o una dieta de fácil masticación. Esta dieta la recomendará, en su caso, el logopeda o el fonoaudiólogo, dependiendo del resultado que se haga de la evaluación clínica hecha con unos protocolos específicos, normalmente algo más que un cribado, tal y como les decía. Del mismo modo, podemos encontrar adaptaciones para los líquidos. De acuerdo con las últimas evidencias, sabemos que las adaptaciones o las densidades más idóneas para preservar la seguridad de las personas con disfagia serían líquidos en densidad néctar, que sería como un zumo de melocotón o un yogur líquido, y líquidos en consistencia tipo miel, que sería una densidad cremosa o como un yogur un poco más espeso o yogur griego. Las altas densidades, como es el pudding, no son efectivas para las personas con disfagia a líquidos porque les pueden generar más residuo. Del mismo modo que añadir un poquito de espesante no es efectivo porque hay que alcanzar una densidad determinada para poder proporcionar cambios a nivel de la biomecánica deglutoria. Por lo tanto, después de la evaluación clínica, sabremos si la persona con disfagia a líquidos se beneficia de una densidad o de otra. Normalmente lo que hacemos es un análisis global de la persona para saber si le recomendamos que ingiera de forma libre el agua, que haga una ingesta de agua controlada, utilizando espesante durante las comidas y libertad para tomar líquidos en otros momentos con una buena higiene oral, o el uso de espesante. Y para eso lo que vamos a tener en cuenta es todos los factores que rodean a la persona, desde su vulnerabilidad, su higiene oral, la cantidad de material que aspira, qué alimentos aspira y cuáles no, las necesidades de la persona y aspectos cognitivos. Por lo tanto, esto no es algo que decide solo el profesional. Pacientes, cuidadores y profesionales nos sentamos en la misma mesa de igual a igual y con esa información intentamos facilitar el escenario más cómodo para las personas, porque no se nos olvide que el uso del espesante no siempre es fácil. Por lo tanto, los profesionales estamos para poder facilitar el uso del espesante en cualquier contexto. Y si no se puede utilizar, tenemos que dar herramientas para que se beba y se hidrate una persona en las mejores condiciones. No se nos olvide que también muchas veces entrenamos tipos de maniobras de modificación cefálica, ¿vale? Para facilitar el tránsito del bolo. Es importante decir que cualquier medida compensatoria debe de ser estudiada por un profesional. No existen recetas. Ya se sabe desde hace mucho tiempo que bajar la cabeza para tragar no vale para todo el mundo. De hecho, los últimos estudios, las últimas evidencias nos dicen que incluso haciendo esta maniobra, el 50% de las personas que la hacen pueden seguir aspirando. Por lo tanto, cualquier maniobra siempre hay que consultarla. Lo primero, porque puede no ser útil. Lo segundo, porque puede hacer perder el tiempo a la persona. Por lo tanto, recuerden, no existen recetas. No todo vale para todo el mundo.
Y para terminar, las líneas futuras de trabajo. Tenemos estudios donde se está utilizando programas de EMST, que sería soplo contra resistencia, aparatos donde la persona ejerce un soplo contra una resistencia de acuerdo a su presión expiratoria máxima, que se están empezando a validar para personas con atrofia multisistémica, y estos estudios están obteniendo buenos resultados. Por lo tanto, estos aparatos que se utilizan ya para Parkinson tendrían un buen futuro en atrofia multisistémica, sobre todo en estadios iniciales, para facilitar que la laringe mantenga la mayor eficacia posible. También están sucediendo una serie de estudios que utilizan determinadas sustancias que existen en el entorno y que parece ser que tienen un efecto en determinados receptores faríngeos. La sustancia que más se está estudiando es la capsaicina y el mentolado. De hecho, tenemos una amplia evidencia científica sobre el uso de la capsaicina en personas con disfagia, en Parkinson, adultos mayores, ictus, incluso esclerosis lateral amiotrófica, donde el uso de la capsaicina, es decir, el picante, parece que tiene buenos beneficios en el estímulo de la frecuencia de deglución. En segundo orden, también tiene buenos beneficios el mentolado. De hecho, ya encontrarán en el mercado suplementos proteicos para personas con disfagia que traen mentolado para estimular la deglución, a la vez que facilitan que la persona se nutra y se hidrate con un producto adaptado. Por lo tanto, recuerden esos colores que teníamos en personas que habíamos detectado según el riesgo de tener disfagia, de estar ya diagnosticados o de no hacer falta todavía de tomar ninguna medida. Por lo tanto, desde los estadios iniciales a los estadios avanzados, tenemos diferentes herramientas que podemos aplicar, desde dar formación acerca de la deglución y signos de alarma a personas que todavía no tienen disfagia, a enseñar estrategias de deglución, adaptación de los alimentos o incluso pautas para el manejo de aspiraciones, dependiendo del grado de severidad. Por lo tanto, tenemos un ejemplo, como les decía, a través del Grupo Europeo de Enfermedad de Huntington, donde se organizan, dependiendo del grado de afectación, los procedimientos terapéuticos dirigidos a las personas con disfagia. Por lo tanto, en un momento inicial donde el enfoque es meramente pedagógico, podemos asesorar a la persona en control postural o en alimentos peligrosos o en mejorar un poco el control cognitivo de la deglución en personas que todavía no tienen disfagia, pero que estarían, bueno, por probabilidad podrían tenerla en un futuro. Tendríamos personas que hemos detectado que hay algún problema, pero que todavía se alimentan de forma correcta, podríamos desarrollar unas herramientas totalmente diferentes, como pueden ser maniobras de deglución, adaptación de instrumentos, adaptación de los alimentos, capacitación de los cuidadores o evaluaciones periódicas. Y muy distintas serían las herramientas que vamos a dirigir a personas que ya tienen una disfagia moderada severa confirmada y tenemos que adaptar sus alimentos, donde vamos a persistir en la capacitación al cuidador, vamos a hablar con ellos acerca de lo que se llama alimentación respetuosa, maniobras de deglución, y vamos a ayudarles en la toma de decisiones. Cuando aparezcan, muchas veces antiguamente, se recurría a métodos alternativos de alimentación, como puede ser una sonda nasogástrica o una PEG, y a día de hoy se sabe que esas posibilidades no ofrecen ni cantidad de vida ni calidad de vida. Por lo tanto, las últimas recomendaciones de grupos como SEN, por ejemplo, es que se informe correctamente a la persona y a su cuidador para que tomen las mejores decisiones y puedan establecer programas de alimentación a pesar de existir disfagias severas. Por lo tanto, pienso que dependiendo de la afectación de la disfagia, podemos organizar el tipo de intervención dirigido a la atrofia multisistémica y no todo el mundo tiene por qué recibir la misma atención. Por lo tanto, sin más, me despido, darles las gracias a todos y a todas por su tiempo. Cualquier cosa que necesiten quedo a su disposición a través de este mail o de las asociaciones de atrofia multisistémica, y para mí ha sido un placer hablar con ustedes.